Bienvenidos. Hoy vamos a desglosar un fenómeno que vemos todos los días. ¿Por qué las personas tienden a vivir y a agruparse por separado? La respuesta que casi siempre escuchamos es la discriminación, pero hoy vamos a explorar otra fuerza que puede ser igual de poderosa y de la que se habla mucho menos. La pregunta que nos va a guiar es bastante directa. ¿Por qué los vecindarios suelen estar segregados? Es algo que, la verdad, todos podemos observar, pero las razones detrás no son tan simples como parecen. A ver, la explicación más común, la que se nos viene a la mente a todos, es la discriminación externa. Y no hay duda de que este ha sido, y sigue siendo, un factor histórico innegable en muchísimas sociedades. Pero, ¿y si esa no es la historia completa? Hoy vamos a darle una vuelta a la idea de que podrían existir otras fuerzas, igual de potentes pero menos evidentes, que también explican cómo nos agrupamos. Ok, para empezar a entender esto, vamos a meternos de lleno en nuestra primera sección, el principio de clasificación. Vamos a analizar lo que la fuente describe como una tendencia humana universal. Y aquí está el concepto clave, la autoclasificación. ¿Qué es esto? Es la tendencia casi instintiva que tenemos los seres humanos de agruparnos con gente parecida a nosotros, en lugar de mezclarnos al azar. Ojo, no es algo impuesto, es un patrón que surge de forma natural. Y fíjense qué interesante, porque esto no es algo local, es un patrón mundial. Miren el caso de los inmigrantes italianos. No es que solo hacían barrios italianos en Estados Unidos, Australia o Argentina. No, se agrupaban por su región de origen, los de Génova con los de Génova, los de Sicilia con los de Sicilia. El dato de Australia es increíble. En los años 20, el 90% de los hombres casados de Venecia se casaban con mujeres de Venecia. Y este mismo patrón lo vemos una y otra vez. En el Lower East Side de Nueva York, los inmigrantes judíos de Hungría, Rumania y Rusia crearon sus propias comunidades, bien diferenciadas. Y mientras tanto, los judíos alemanes, que habían llegado antes y ya tenían una mejor posición económica, se habían mudado a otras zonas de la ciudad. Y para que quede súper claro, un último ejemplo. En el siglo XIX, había un barrio en Nueva York conocido como Klein Deutschland, o sea, la pequeña Alemania. Pero es que incluso dentro de ese barrio, la gente se volvió a agrupar, los de la región de Hesse por un lado y los prusianos por otro. Ok, hasta ahora hemos hablado de la clasificación entre grupos, pero lo realmente fascinante es que este fenómeno también ocurre dentro de un mismo grupo. Miren esta tabla. Es de una investigación de los años 30 y es un ejemplo perfecto. Dentro de la comunidad negra de Chicago había zonas con diferencias abismales. En la zona A, la de menor nivel socioeconómico, la tasa de delincuencia era de más del 40%. En la zona G, la más alta, era de menos del 2%. Y así con todo, la estructura familiar, la demografía, eran mundos aparte. Y esta cita del periódico The Chicago Defender, un periódico de la comunidad negra, es fascinante. Muestra cómo la comunidad que ya estaba establecida en Chicago publicaba estas advertencias para los que recién llegaban del sur. Básicamente les estaban pidiendo que se adaptaran a las normas de la ciudad, porque temían que el comportamiento de los nuevos pudiera perjudicar la reputación de todo el grupo. Bueno, ya que entendimos qué es la autoclasificación, ahora vamos a darle la vuelta y ver el concepto contrario, la desclasificación. Esto es lo que pasa cuando alguien de afuera, como un gobierno, interviene para revertir esos patrones naturales. Entonces, para que quede claro, la desclasificación se refiere a políticas e intervenciones que buscan deshacer los efectos de la autoclasificación. El objetivo casi siempre es el mismo, crear resultados demográficos más mezclados, ya sea en las escuelas, los barrios o el trabajo. Muy bien, ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se ve esto en el mundo real? Vamos a analizar dos casos de estudio que se detallan en la fuente, uno sobre escuelas y otro sobre vivienda. El punto de partida para el primer caso es la famosa decisión de la Corte Suprema de 1954, Brown contra el Consejo de Educación. Esta decisión declaró que las escuelas segregadas por raza eran inherentemente desiguales, y eso, claro, sentó las bases para décadas de políticas de integración. Y aquí tenemos un caso que es impresionante. Dunbar High School en Washington, D.C. Antes de 1954, era una escuela de élite para estudiantes negros. Era selectiva, los alumnos aplicaban para entrar. Y de hecho, enviaba más graduados a la universidad que cualquier escuela pública blanca de la ciudad. Pero después de la decisión judicial, se convirtió en una escuela de barrio, sin selección. El resultado, según la fuente, fue un declive rapidísimo, con un disparo en los problemas académicos y de comportamiento.
Ok, eso fue en las escuelas. Ahora, ¿qué pasó con la vivienda? Hubo un programa federal llamado Moving to Opportunity, que básicamente reubicaba a familias en barrios con más ingresos. La lógica parecía buena, pero los estudios sobre los resultados fueron muy claros. Una investigación clave no encontró ninguna evidencia de mejoras en las calificaciones ni en el comportamiento de los jóvenes. Y no fue un estudio aislado. Otro análisis muy importante reforzó ese hallazgo. Su conclusión: no hubo impactos consistentes y detectables ni en la autosuficiencia económica de los adultos ni en los logros educativos de los niños. Pero quizás la conclusión más contundente vino de la mismísima agencia que manejaba el programa. Después de estudiar a casi 5,000 familias por más de 10 años, el Departamento de Vivienda concluyó que no se observó ningún beneficio discernible en la economía, el empleo o el comportamiento. Y todo esto nos lleva a nuestra última sección, que se enfoca en las consecuencias no deseadas, el efecto dominó que pueden tener estas políticas, tanto en lo legal como en lo económico. Aquí hay un concepto legal que es clave entender: el impacto dispar. Es una doctrina que dice que una política puede considerarse discriminatoria si afecta negativamente a un grupo protegido más que a otros, incluso si la política en sí misma es totalmente neutral. Y lo más importante de todo, la carga de la prueba se invierte. Es el acusado quien tiene que demostrar su inocencia. Veamos cómo funciona esto en la práctica, paso a paso. Primero, las estadísticas muestran que los empleados de una empresa no se parecen a la demografía de la zona. Segundo, se presenta una demanda por impacto dispar. No se necesita ni una sola víctima que denuncie. Tercero, la empresa tiene que demostrar ante un juez que su forma de contratar es indispensable para el negocio. Y cuarto, ante la perspectiva de años de gastos legales, muchas empresas simplemente pagan para cerrar el caso. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Bueno, esta cifra, $20 millones. Eso es lo que gastó la cadena de tiendas Sears durante 15 años para defenderse con éxito de una de estas demandas. Y lo más increíble de todo es que el gobierno nunca presentó a una sola mujer que dijera haber sido discriminada por la empresa. El caso se basó únicamente en estadísticas. Y así, cerramos con una pregunta que es, fundamental. Si las políticas que se diseñan con la mejor intención para corregir desigualdades pueden acabar creando consecuencias negativas que nadie esperaba, ¿qué nos dice eso sobre cómo deberíamos abordar el problema de la desigualdad? No hay respuestas fáciles aquí, y el debate claramente está lejos de terminar.